Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá estamos en un nuevo video. En este caso, para desarrollar el flujo de fondo del ejercicio La Forestal. Bueno, vamos a arrancar primero con hacer en nuestro Excel, ¿sí? Vamos a graficar, ¿sí? Nuestro flujo. En este caso vamos a poner acá los conceptos. ¿Sí? Esto de libertad, chicos, no es que hay algo, variables o nombres predeterminados, sino que una forma fácil es poner concepto y poner todo lo que vamos a agregar en nuestro flujo de fondo. Bueno, empezamos siempre determinando el horizonte de evaluación. Entonces, como ya sabemos que el horizonte de evaluación son de 5 años, bueno, acá me pasé uno, vamos a eliminar, muy bien. Tenemos el horizonte ya de 5 años. Vamos a agrandar la letra, así no se me quedan ciegos. ¿Sí? Entonces fíjense cómo acá tranquilamente ya trazamos nuestro cuadrito, que seguramente vamos a ir agregando más celdas y filas, ¿sí? En el desarrollo de este flujo de fondo. Bueno, en primera instancia, listo, ya tenemos que para este proyecto el flujo de fondo es de 5 años. Es decir, el horizonte que se va a evaluar, ¿cierto? Es de 5 años. Entonces, empezamos con la estructura. Primero tenemos que determinar, ¿cierto? Los ingresos por venta. Nosotros podemos hacer cálculos auxiliares y determinar directamente el ingreso o podemos poner las cantidades o las unidades a producir. En este caso, el ejercicio nos dice lo siguiente que este sujeto va a producir, ¿cierto? 70, 75, 80, 85 y 90 metros cúbicos, ¿sí? De su producto. Entonces, nosotros ya tenemos como dato que el primer año va a producir 70, el siguiente año 75, el siguiente 80, en el cuarto año 85 y en el último año 90. Y que el precio, ¿sí? Por metros cúbicos, ¿sí? Que acá ponemos precio, va a ser ¿de cuánto? De 1800. En este caso, para todo, ¿sí? Va a ser 1800. Vamos a agregar negrita para que se pueda ver, apreciar mejor. Vamos a poner Tan New Roma. Muy bien, y ahí tenemos ya, en este caso, acá le ponemos signo pesos, en el primero no, porque son unidades o cantidades. Ahora sí, determinamos el ingreso, ¿sí? El ingreso por venta o los ingresos que van a obtener, ¿sí? Estimados, ¿sí? En este proyecto. Acá vamos a aplicar 70, ¿cierto? Por el precio, y ahí tenemos determinado ya, ¿sí? Para todo, ¿sí? Como te dice, arrastramos y ya tenemos determinados los ingresos. Que yo le suelo poner de color verde para que luego, para determinar la utilidad ante de impuestos, sea mucho más fácil reconocer los valores. Una vez que ya determinamos el ingreso, pasamos a registrar los costos desembolsables, ¿sí? Que son los costos fijos y los costos variables y todos los gastos que se requiere para la inversión, ¿sí? De este proyecto, ¿sí? Esto sería una especie de subtítulo, pueden ponerle ahí, y vamos a tener que detectar en el enunciado cuáles son estos costos desembolsables. En este caso, te dice que los costos operacionales alcanzan 800 por cada metro cúbico producido y los costos fijos son anuales, 25.000 que son para sueldo administrativo y 15.000 son para los seguros. Entonces, en este caso vamos a poner, sí, costos operacionales. Usted le pueden poner costos variables, no hay problema. Costos operacionales. Nosotros vamos a transcribir, como lo dice acá el enunciado, que te dice que son 800 por cada metro cúbico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Sencillo. Ponemos 70, ¿sí? Por 800. Damos a Enter y ahí nos da que es 56.000 pesos. Vamos a arrastrar hasta el último año y en el último año nos dice que es 72.000. ¿Sí? Voy a volver a seleccionar todo para que ya nos salga con el signo peso y ahí tenemos los costos operacionales. En cuanto a los costos fijos,
Vamos a separarla, vamos a ponerle sueldos y vamos a ponerle seguros. Te dice que los sueldos son de 25.000, ¿sí? Agarramos ahí, arrastramos rapidito, ¿sí? Después tenemos que los seguros dice que son de 15.000. Muy bien, ahí arrastramos nuevamente. Y ahora tenemos el total de costos desembolsables. Desembolsables. Muy bien. Perfecto. Desembolsables. Acá vamos a hacer esto, autosuma. Y fíjense que ahí arrastramos y ahí ya tenemos ya la primera fila que va a disminuir a nuestros ingresos. Y vamos a ver si los ingresos también son suficientes para poder cubrir todos los costos. Una vez que determinamos ya según el enunciado los costos desembolsables, vamos a pasar a los costos no desembolsables. Recuerden que los costos no desembolsables están formados por las depreciaciones, amortizaciones y valores libres. En este caso, tenemos que determinar, ¿cierto?, cuáles son los activos, ¿sí?, que están afectados, ¿sí? Como vimos en el video, vayan a repasar el video de valor de desecho, ahí ya están determinadas las amortizaciones. En este caso, nosotros tenemos una depreciación, ¿cierto? Una depreciación, ¿sí? Por un monto de tres- 3.800, ¿sí? Chicos, acá ya es el total, ¿sí? Que la depreciación en este caso son por la planta y los equipos, ¿sí? Recuerde que el terreno, ¿sí?, no se deprecia, ¿sí? ¿Y por qué digo depreciación y no amortización? En economía hay una diferencia que la depreciación se aplica a los bienes tangibles y la amortización en los intangibles. Y como el flujo de fondos siempre es un análisis más económico, siempre es importante usar el vocabulario técnico para mencionar estas variables como corresponden, ¿sí? Ustedes saben que en la contabilidad amortizamos, es el mismo concepto que depreciación, no hacemos una diferenciación. Es más, los estados contables, cuando hacemos el anexo de bienes de uso, ponemos siempre amortizaciones y no ponemos depreciaciones. Pero no quiere decir que ustedes lo puedan usar depreciación, que no está mal. Bueno, sigamos. Tenemos los valores libros, nuevamente, los valores libros. ¿Sí? Recuerden que esto está en el video de valor de desechos, si lo quieren ir a mirar para que entiendan bien cómo se determinan estos valores, ¿sí? Para no estar haciendo los mismos cálculos, ¿sí?, y que el video se haga muy extenso. Bueno, tenemos los valores libros y luego tenemos los valores de salvamento, que el total de valor de salvamento es de, vamos a poner el signo menos, 50.900, ¿sí? El valor de salvamento que según el ejercicio tenemos de terreno, planta y equipos, ¿sí? Ahí tenemos, ¿sí?, 50, tenemos que poner, voy a poner el signo menos adelante y era 50.900. ¿Por qué le pongo menos, chicos? Porque recuerden que acá estamos hablando de costos y el valor de salvamento es un ingreso, ¿sí? Es un ingreso a futuro, por lo tanto, obviamente se va a restar con estos costos, ¿sí? Una vez que tenemos ya el valor de salvamento, vamos a poner acá total de costos no desembolsables, que recuerden que lo estamos restando acá, si bien son no desembolsables, pero lo vamos a restar por cuestiones impositivas. Y recuerden que la amortización es un gasto deducible. Vamos a agarrar acá, vamos a poner ahí autosuma, vamos a arrastrar y ahí tenemos ya, sí, el total de costos no erogables. Una vez hecho esto, ponemos utilidad antes de impuestos. Y ahora sí, hacemos lo siguiente. Hacemos ingreso menos total de costos desembolsable menos total de costos no desembolsables. Arrastramos, ¿sí? Y ahí tenemos la utilidad antes de
Impuestos. Ahora ponemos el impuesto, ¿sí? El impuesto a las ganancias. En este caso, el ejercicio sugiere que es del 10%. Entonces, agarramos la utilidad antes de impuesto y le vamos a multiplicar por el 10%. Damos Enter y ahí ya tenemos el valor del impuesto. Arrastramos, ¿sí? Y ya nos da. Ahora tenemos que hacer la utilidad después de impuesto, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer acá, chicos, es simple, una resta. Utilidad antes de impuesto menos el impuesto. Damos Enter. Nuevamente esta esquina, arrastramos y ya tenemos nuestra utilidad después de impuesto. Que ustedes si quieren le agregan colores a estos subtotales para poder puedan identificar y corroborar de que los cálculos estén bien hechos. Una vez que nosotros, ¿sí?, determinamos, ¿sí?, la utilidad por impuesto, tenemos que volver a sumar el total de costos no desembolsables, ¿sí? Yo voy a hacerlo rápido, voy a copiar, voy a pegar con número para que me quede el formato y ahora voy a tener que sumar, ¿sí?, esta fila porque como son costos no desembolsables, no implica una salida de dinero, yo tengo que volver a sumar. Recuerden que vamos a restar antes de impuestos por cuestiones impositivas y luego nuevamente lo vamos a sumar. ¿Ok? Pero acá, por ejemplo, nos dice que el total de costos no desembolsables del último año nos da que es, en este caso era 8.900. Pero ¿por qué nos da 8.900? Porque nosotros restamos, ¿qué cosa? Restamos el valor de salvamento. Por lo tanto, en el último año va a ser, ¿cuánto va a ser? Va a ser 59.800, ¿sí? ¿Por qué? Recuerden que acá en el último año se restó, ¿sí?, el valor de salvamento, pero solamente yo tendría que poner esta sumatoria que es 59.800, que como lo pueden ver ahí en el Excel lo sale. Entonces, esa es la corrección que tienen que hacer acá. Cuidado y atenti con ese dato. Y una vez que determinamos, tenemos que hacer la inversión inicial, que en este caso sí tiene un valor, ¿sí?, de 75.000, ¿cierto? Que es todo el activo, vamos a ponerle acá activo fijo, ¿sí? Ustedes si quieren pueden poner cada uno, terreno, planta, ¿sí? Activo fijo y el capital de trabajo, ¿sí? Entonces acá recuerden que la inversión inicial va en el año cero de manera negativa porque es el desembolso que tiene que hacer el inversionista. Entonces claramente va en negativo, ¿sí? Y 14.000 menos 14.000 también, que es dato del capital de trabajo que se necesita. Recuerden que el capital de trabajo es necesario para cubrir siempre los costos desembolsables o costo operativo, dependiendo, ¿cierto?, de las decisiones del proyecto. En este caso tenemos el capital de trabajo que es de 14.000 que tiene que cubrir el año 1, pero durante el periodo también hay que recurrir a capital de trabajo. En este caso, para un siguiente video, pues los voy a preparar cómo se determina para la forestal y para otros tipos de flujo según la metodología de cálculo del capital de trabajo. En este caso, como el 14 es un dato, esto luego en un próximo video lo voy a pasar acá de explicar cómo se calcula. Y tenemos también el recupero del capital de trabajo, ¿sí? Que esto también tiene una justificación cuando se recupera y cuando no se recupera. En este caso solamente se recupera el capital de trabajo del año cero, sería que se pone en el último año como positivo porque claramente es un recupero. Y ahí llegamos al flujo neto de fondo o como me gusta llamarlo a mí, valor actual de los resultados esperados. Entonces vamos a trazar acá, ponemos nuestro cuadrito, ¿sí? En el año cero va a estar la sumatoria, en este caso 89, ¿sí? 89.000, que es la inversión inicial que se necesita. Y este valor, este vare del año 1 va a ser utilidad después de impuesto más costo no desembolsable
más 1000, que en este caso está restando. No vamos a poner menos porque menos por menos más, entonces ponemos más para que tome correctamente el símbolo. Arrastramos y ahí tenemos ya, ¿cierto? El vare de el último año. En este caso, vamos a ver si nos tomó. En este caso no tomó el 14.000. Siempre tengan cuidado con eso. Tomamos el 14, hacemos enter, sí. Y ahora sí, tenemos ya el flujo de los valores del flujo de fondo. Y con esto sería la primera forma de registración por el método convencional. El método convencional es lo que yo le nombré para la determinación de valor de desecho, y cuando hay método convencional se reconocen antes de impuesto los valores de salvamento o ingresos extraordinarios, como así también se registran los valores libres. Y después de impuesto, como pueden ver, también se deben sumar, ¿sí?, los costos no desembolsables. Son pequeños detalles que hay que tener en cuenta cuando nosotros vamos a hacer un flujo de fondo y vamos a utilizar un método para la determinación de valor de desecho, y cada método tiene su forma de reflejar, ¿sí?, o registrarse en un flujo de fondo. Como ustedes pueden ver acá, en ninguna parte dice valor de desecho, ¿sí?, porque está implícito en el cálculo por el método convencional. Por eso en el video anterior, ¿sí?, que pasen a ver de cómo se calcula el valor de desecho, ahí ya se determina por el método convencional cuánto es el valor de desecho. Pero cuando se hace la registración en el flujo, como pueden ver acá, no dice valor de desecho en ningún lado, sino que está implícito en el cálculo, ¿sí? Bueno, sin más nada que agregar, ¿sí? Espero que el video les sirva. De esta manera se hace el flujo de fondo de la forestal, ¿sí?, aplicando el método convencional, ¿sí?, y atendiendo a todas sus variables. Nos vemos, gente, en el próximo video.